Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que se haya levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ustedes. Espíritu Santo de Dios trae sabiduría a todo aquel que va a escuchar estas palabras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar este devocional narrándoles una historia que impactó mi vida y dejó una tremenda enseñanza. Quiero compartirla con ustedes para que también sean edificados a través de ella. Dice que una mujer de 92 años era trasladada a una residencia de ancianos tras un largo tiempo de espera para ser aceptada en aquel lugar. A pesar de estar totalmente ciega, aquella anciana inspiraba aliento a todo aquel que trataba con ella. Una joven se le acercó, la tomó del brazo y le pidió que la acompañara. Mientras subía el elevador, la anciana pidió a su acompañante que le explicara cómo era su nueva habitación. Cuando la joven terminó de darle todos los detalles, la anciana exclamó: ¡Me encanta! La joven se extrañó porque sabía que la señora no podía ver. Así que le preguntó: ¿cómo puede estar segura de que le encanta si no la ha visto? La anciana respondió sabiamente y le dijo: si me gusta o no, no depende de cómo estén arreglados los muebles, sino de cómo esté arreglada mi mente. Ya he decidido que me gusta, porque esa es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Puedo pasar el día pensando en las dificultades que tengo o sentirme agradecida por las felicidades que me han dado. Qué tremenda historia para poder reflexionar. Muchas veces no tenemos clara nuestra identidad, no tenemos claro nuestro propósito. Y por eso estamos mirando las cosas negativas de nuestro entorno. He conocido personas que a pesar del entorno difícil en el que se han levantado, han logrado cumplir metas extraordinarias, pero nada de aquello lo hubiese conseguido si se hubiese justificado por lo que había a su alrededor. Simplemente se visionaron a lo que quería. Y ninguna de las dificultades que a lo mejor tuvieron en el camino le detuvieron conquistar aquella meta. Y a esto nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Pablo muchas veces nos dice y compara nuestra vida cristiana como el atleta y visiona nuestras vidas como si estuviéramos en una competencia. Y de esta manera nos exhorta a que entendamos cuál es nuestra meta, a dónde queremos llegar. Y que comprendamos de una vez por todas que aquel que nos llamó dijo que estaría todos los días con nosotros. Por eso él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que sus fuerzas no dependían de lo que habría en su entorno, sino de aquel que lo había llamado y que había establecido en él un tremendo propósito. Ahora, todo esto que hemos hablado lo podemos confirmar, porque a pesar de todos los escenarios difíciles que vivió Pablo, él continuó avanzando. Hechos 14, 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tremendo todo esto. Narra este pasaje que Pablo se encontró en una difícil situación por causa de anunciar las buenas nuevas del reino. Y fue que fue apedreado al punto que los agresores lo declararon muerto. Luego sus discípulos, me imagino, al ver todo este panorama, se acercaron a socorrerlo. Se dieron cuenta que estaba con signos de vida,
Imagino que lo levantaron y lo llevaron a casa a empezar a tratar sus heridas. Pareciera que fuera algo confuso cuando leemos el verso 21, porque dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Después de haber recibido toda esta gran golpiza, precisamente por anunciar la palabra de fe, ¿no se supone acaso que había quedado casi muerto? ¿Qué era aquello extraordinario que había en Pablo, que a pesar de todo lo que le sucedía, él estaba convencido que lo que estaba haciendo era lo correcto? Y aunque a lo mejor algunas personas a su alrededor no lograban entender, lo cierto es que podemos ver que Pablo tenía una visión clara de su destino, una visión clara de su llamamiento y de quién estaba con él. Y esto lo podemos visualizar cuando él escribe la carta a los Romanos en el capítulo 8:38, diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este era el convencimiento de Pablo. Él sabía que aunque lo mataran allí predicando el evangelio, su destino estaba con Cristo para la eternidad. Aunque padeciera en el camino, aunque tuviera dificultades, él avanzaba porque no se dejaba afectar de lo que había en su entorno. Y hoy Dios nos está enseñando a través de todo esto que hemos leído a que también tengamos la misma convicción, que ya no nos dejemos alterar por lo que hay en nuestro alrededor, sino que tengamos clara la visión, el destino y la meta que nuestro Señor Jesucristo ha trazado para nosotros, en el cual nos espera la vida eterna, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el consumador de la vida. Todas las cosas subsisten por Él. Él es primogénito de creación. Y estando en Él, estamos en el lugar más seguro. Y no tiene que ver precisamente con lo que hay físicamente en nuestro alrededor. Por eso el salmista dijo allá en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego dice en el verso 4, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta era la visión del salmista. Esta era la visión de Pablo. Y es la visión que cada uno de nosotros en Cristo Jesús debemos tener. Como la anciana de la historia, ella no tenía una vista física, pero a través de su fe trataba de tener el mejor panorama y de avanzar. Es tremendo estas enseñanzas porque seguramente a cada uno nos ha hablado en diferentes áreas de nuestras vidas. A lo mejor yo estaré batallando con algunas cosas y Dios me está hablando. ¿A qué no dejemos que aquellas cosas nos alteren? A lo mejor Dios te está hablando a ti en otra área. Lo importante de todo esto es que Dios ha enviado estas palabras para fortalecernos y ayudarnos a aclarar cuál es nuestra verdadera realidad, cuál debe ser nuestra realidad, porque todo esto que vemos a nuestro alrededor un día perecerá. Pero la palabra nos afirma y dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios sigue siendo Dios por la eternidad. Lo que vivió Pablo no fue nada fácil y su fe nos inspira para avanzar y para entender que, aunque nos enfrentemos a cosas similares, debemos tomar una excelente actitud frente a los problemas. Segunda de Corintios 11:24 en adelante. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En un camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación,
Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Podemos notar que la vida de Pablo era constantemente llena de dificultades. Pero aún así logró llegar a la meta. A lo mejor algunos dirán, pero ¿cómo llegó a la meta si fue decapitado por causa del evangelio? Llegó a la meta porque cumplió el propósito por el que fue llamado. Cumplió la meta porque estaba seguro que hay una eternidad que lo esperaba. Y esta es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esta es la esperanza que tenemos en Él. Porque luego que esta vida se acaba, ¿qué más? Tú decides si creer en las promesas que Dios te ha hecho para la eternidad, aunque hayan problemas en la tierra, o si aferrarte a lo que está en la tierra y simplemente darle la espalda a Dios. Pablo nos dio una tremenda lección y enseñanza, y era que él estaba seguro de su galardón, porque si no, no hubiese aguantado tanto como él mismo lo manifestó. Hay evidencia de que vale la pena continuar avanzando, poner nuestra fe en Cristo, depositar nuestra esperanza en Él y llegar a la meta anhelada. No solamente Pablo, muchos hombres nos demostraron a través de su testimonio de que verdaderamente hay algo por qué avanzar. Los hombres en el horno de fuego, a pesar de todo aquello, siguieron firmes y allí se manifestó la gloria de Dios. Todos estos escenarios solamente nos dan una tremenda enseñanza, y es que Dios está esperando manifestar su gloria a través de nuestras vidas cuando vivimos una fe inquebrantable. Pero esta fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque nos ayudará a tener una visión como la tuvieron estos hombres. Espero que todo esto que hemos hablado hoy, que viene del Padre, ha sido de gran edificación para tu vida. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.